Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Muy contento, la verdad, de estar nuevamente en sus pantallas. No vamos a hablar hoy día de temas coyunturales, vamos a hablar de temas más estructurales, más de interés nacional, sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito del desarrollo local, ¿no? Las economías de desarrollo local en el marco de las autonomías, que es un tema que muchas veces no se lo ha tocado bien, no se lo ha tocado detalladamente y amerita que toquemos el tema porque es trascendental. No solamente para reactivar el aparato productivo desde el nivel municipal, sino también para crear fuentes de trabajo. Entonces es muy importante desglosar, analizar este tema en su debida profundidad para conocer detalladamente estos aspectos, ¿no? Ya en estas próximas semanas, me imagino que ya los asambleístas ya lo tienen agendado, como el gobierno central, es el tema del pacto fiscal, ¿no? La importancia que tiene que tener el pacto fiscal para que estemos hablando de estas economías de desarrollo local, pero ya desde su integridad, cómo deben desarrollarse. Entonces es bastante importante este tema y para ello tengo acá unos invitados especiales, ¿no? Estoy acá con el politólogo Mario, ¿no? Mario, gracias por la invitación. No, a ti Mario, y la verdad es que encantadizo de tenerte y me imagino que vamos a hablar demasiado de este tema, ¿no? Que es muy importante para la ciudadanía conocer detalladamente estos temas, ¿no? Así es, buenos días, gracias otra vez por la invitación y sí, vamos a empezar a desglosar un poco el tema desde la concepción misma de las autonomías, vamos a hablar un poco del tema del pacto fiscal, qué entender y qué no entender por el tema del pacto fiscal y aterrizar sobre el tema de las tasas fiscales. Sí. No, ya nos estás adelantando, Mario, ¿no? Pero eso vamos a hablar ahorita. Quiero agradecer aquí a nuestro amigo de casa, ya le conocen todo el mundo, acá Romer. Encantado nuevamente, Romer, de tenerte. Un tema bastante importante, Romer, porque ya no es un tema coyuntural, ¿no? Es algo que el gobierno debe estar permanentemente encima de estos temas que son las economías de desarrollo local. Así es, la verdad es que es un tema interesante, ¿no? Así que lo vamos a ver desde varios puntos de vista y de una manera accesible para el público. Bien amigos, entonces arrancamos con este programa. La primera pregunta que quiero hacerle acá a nuestro invitado Mario es: ¿cómo entiendes esto de la economía de desarrollo local en el marco de las autonomías? Mario, ¿desde qué punto de vista se podría analizar, desglosar este tema? Bien, a ver, a mí me gustaría partir desde el concepto mismo de descentralización. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender este proceso desde el concepto de desarrollo en general, ¿no? Básicamente nosotros hemos crecido con un concepto de desarrollo eurocentrista, donde es una línea recta y en esa línea recta tú ubicas en qué posición te encuentras y según eso determinan si estás en un estado de subdesarrollo, eres país de tercer mundo, de primer mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa con este proceso de posmodernidad es que van emergiendo estas historias locales y ese concepto de desarrollo también se rompe porque estos espacios locales terminan por generarte otros espectros de desarrollo que no son los acordados por los países del primer mundo. Y el desafío es que cada historia local, cada región, en este caso podemos hablar de los municipios, en el caso de Bolivia, deben buscar la orientación productiva que vaya a desarrollar en el marco de su carta orgánica, ¿no? Es decir, la carta orgánica pretende ser el reflejo de esa realidad muy local, muy propia, y a partir de ese reflejo de esa realidad local busca potenciar sus economías a partir de los beneficios que tiene su contexto, ¿no? No, perfecto. Romer, ¿tú cómo has visto este tema? Se ha hablado bastante, ¿no? El gobierno, a partir de iniciativas, ¿no? A partir de Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3, iba visitando los municipios para justamente
revisar los proyectos, ¿no? Y hacer el financiamiento correspondiente, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por desarrollo local, Romero? Bueno, esto es muy interesante de verlo a partir de que hay una ambivalencia, si vale ese término, en las comunidades. Lo local está haciendo referencia a un espacio geográfico específico y desde ese punto de vista se tiene que tomar en cuenta que especialmente lo local pareciera hacer referencia al espacio territorial denominado rural. Y en el área rural hay una ambivalencia o un paralelismo entre las comunidades que buscan conservar esa identidad cultural que las caracteriza y al mismo tiempo tienen aspiraciones que tienen que ver con gozar de las facilidades que se encuentran en las ciudades. Entonces, a partir de ahí ya se ve un paralelismo que va generando tensionamiento. Pero se podría asegurar que inclusive en el área rural, la idea que se tiene o la aspiración que se tiene de desarrollo tiene que ver con tener todas las facilidades que se tienen en las ciudades, transporte, medios de comunicación y también servicios básicos. Entonces, esa es también parte de esa visión de desarrollo. Desarrollo tiene que ver con que las personas en lo local puedan gozar de varias de esos mecanismos para satisfacer sus necesidades, y ahí entra ya lo que es una de las dimensiones principales del desarrollo, pero que es tan determinante que pareciera abarcar el mismo concepto de desarrollo, y es esa base económica. No es posible pensar o hablar de la satisfacción de esas necesidades sin que exista una base de tipo económico que pueda sustentar esas facilidades, esos servicios. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo, básicamente estamos hablando de estos dos aspectos: que existe una base económica lo suficientemente amplia como para sustentar acceso a servicios básicos, facilidades, eso que vemos que está muy extendido en las ciudades y tiene que ver con esos dos aspectos. También tiene que ver con salud, con educación. Ese conjunto de dimensiones hacen a esa visión de desarrollo que debería estar presente en lo local. Pero este espacio geográfico debería contar con esa base económica amplia que pudiese sustentar estas facilidades y esos servicios básicos. Perfecto. Mario, la otra pregunta, y bueno, con lo que dice acá Romen, muy importante, ¿no? Que no solamente estamos hablando, cuando se habla del desarrollo local a lo económico, sino que tiene que haber un desarrollo también humano, ¿no? Distintos tipos de desarrollo. ¿Cuál es el rol con estas cartas, ¿no? O estos estatutos también en el ámbito local, ¿no? ¿Cuál es su participación? Ahora la Constitución les da mayor ponderación para que justamente hagan desarrollo ya desde el municipio, desde la gobernación, incluso desde el departamento. Pero vos, ¿cómo has visto este tema? ¿Cuál es el rol que tiene el municipio en temas de desarrollo local? El municipio tiene una característica peculiar, que es el nivel del Estado que está más cerca de la población, ¿no? Entonces, su rol es mucho más importante porque incluso viendo en la Constitución las competencias que se le asignan en el artículo 302 a los municipios, es mucho más detallado y atiñe todos estos elementos de desarrollo que tú me hablas, ¿no? Es el tema de servicios básicos, es el tema de desarrollo productivo, pero también es el tema de desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? El tema de deportes también es una competencia que tiene el municipio, etcétera, ¿no? Lo que prácticamente viene a ocupar el lugar del municipio es del directo relacionador con la sociedad, para trabajar esos temas puntuales, ¿no? No te olvides que en la Constitución se distribuyen las competencias tanto del nivel central, privativas, exclusivas, compartidas, y se va distribuyendo en cada uno de los niveles del Estado, ¿no? Cuando hablamos nosotros de las privativas, hablamos de políticas exclusivamente nacionales.
Cuando hablamos de compartir, es que se comparten los distintos niveles del Estado, y son estas políticas que se comparten con los otros niveles del Estado los que sí se pueden trabajar transversalmente y necesitan trabajo transversal junto con departamentos y el nivel central del Estado. En este caso, el municipio termina por ser el hacedor de esas políticas públicas, el que las pone en marcha, el que trabaja proyectos de desarrollo específicos dentro de la población, ¿no? Es el nivel del Estado más cercano a ciudad. Ahora, los municipios no han hecho mucha inversión en este tema, Romer. Si los ha hecho, lo ha hecho en inversión en infraestructura, ¿no? En la parte dura, tangible, en lo que se ve. Pero en la productividad realmente los datos alarmantes, llegan a menos de 5% en inversión, ¿no? Y me parece que todavía falta madurar en este tema, ¿no? De darle mayor protagonismo al municipio que al Estado. ¿Y qué tendría que pasar para esto, Romer? Este aspecto que estábamos viendo con el tema del fondo indígena. Los municipios son entidades que gozan de mucha autonomía, pero las características que tienen es de tener una burocracia poco calificada. Y el tema del desarrollo está muy ligado al tema de la planificación. Y la planificación tiene que ver especialmente con lo que es desarrollo productivo, con mucha tecnificación. Los municipios carecen de una burocracia que esté especializada en lo que es la planificación, en el aspecto productivo, en el aspecto de salud y educación, con un alto grado técnico. Y ahí es donde los municipios tienen carencias. Varios de los municipios inclusive no cuentan con una burocracia estable. Hay estudios que han identificado que hay una movilidad de la burocracia tremenda en los gobiernos municipales, autónomos, y que eso repercute directamente en el tema de la gestión. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El tema del IDH les ha proporcionado una cantidad importante de recursos a los municipios, pero esta cantidad de recursos no ha podido ser aplicada a una planificación estratégica porque los municipios carecían de esta burocracia técnica que les permitiera desarrollar proyectos de mucho más alto impacto. Y eso es lo que ha repercutido en estos años a pesar de la gran cantidad de recursos que tienen los municipios. Hay algo que nosotros tenemos que anotar, que es lo siguiente. Los municipios durante los últimos años han incrementado, si no duplicado en algunos casos y en otros triplicado sus ingresos, y entonces esa poca capacidad técnica de ellos, que no podían ejecutar los recursos no tan altos que tenían antes del tema del IDH, se han incrementado y eso ha repercutido directamente en el tema de la gestión. Para el tema del desarrollo se requiere de un alto grado de tecnificación en la planificación. Solo por poner un ejemplo importante. Muchos historiadores consideran que el momento en el que se expande la hacienda en nuestro país tiene que ver con que se van generando polos de desarrollo a partir de los centros mineros. Los centros mineros van concentrando una gran cantidad de personas, de obreros, que requieren de insumos, y la hacienda con la producción de alimentos comienza a responder y vive un momento de expansión en el que la hacienda está comenzando a generar grandes utilidades. Entonces eso es importante porque el desarrollo también tiene que ver con que no solamente se tengan que identificar vocaciones productivas en los municipios, sino también la captación de mercados para esa producción. Y todos esos aspectos tienen que ver con planificación que tiene que contemplar todos estos aspectos de desarrollo local, de desarrollo productivo, y es ahí donde los municipios tienen muchas carencias. Muy importante lo que tú decías, ¿no? A partir del desarrollo en el sentido de concentración, ¿no? En determinadas áreas, antes fue la minería, luego fue el gas, luego fue el petróleo, pero más adelante vamos a estar hablando de las economías de comunidad. Bien, amigos, amigas, estamos de retorno, estábamos hablando acerca de las desarrollo local en el marco de las autonomías, un tema muy importante. A medida de comentario, tengo algunas observaciones, porque yo, por lo que he podido leer, revisar algunos textos, he podido observar que para mí no es que haya dos Bolivia, pero se ven enmarcadas y muy distintas entre sí.
tenemos la parte occidental, ¿no? Tenemos la parte occidental, donde vemos que la producción no es la que quisiéramos que sea, ¿no? Porque si uno va al campo, ¿qué te va a decir? Las personas, las comunidades que trabajan ahí, así, mira, nosotros estamos trabajando, estamos produciendo papa, estamos produciendo chuño, estamos produciendo, y la verdad es hasta ahí nomás, ¿no? Pero lo que falta en esta parte es diversificar la economía, ¿no? No solamente quedarnos en estos productos que evidentemente se producen y que tampoco no se masifica, sino que queda ahí, ¿ya? Y que muchas veces es para el consumo interno de las comunidades, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos el Oriente, ¿no? Donde está la economía, estos, no sé si llamarlos los clústeres, ¿no? Las economías de conglomerados, porque no lo son, pero lo que sí se puede ver que hay un foco en el Oriente Ibérico de ganaderos, agropecuaria, agricultura, y que de alguna manera hay una visión más empresarial que en el Occidente, ¿no? Entonces, estamos entre dos mundos, ¿no? Pero que todavía en el Oriente falta mucho, y que todavía en el Oriente hay que diversificar la economía. Entonces, me parece que acá también los empresarios juegan su rol, un rol muy importante, ¿no? Y pensar también en estas cartas orgánicas, ¿no? En este marco, ley de las autonomías, se les da apoyo a los empresarios, ¿no? Pero es todavía muy limitada. Voy a lanzar una pregunta, si quieren cualquiera de los me lo responde, pero es así, tal como he podido observar, que hay, no quiero decirle dos bolillas, pero que hay dos visiones muy distintas, ¿no? El Occidente y el Oriente, ¿no? ¿Cuál es el rol del empresario acá? ¿Por qué son tan distintas el Occidente como el Oriente? ¿Cuál de los quisiera responder esta pregunta abierta que les hago? Hay bueno, tiene que ver con ese recorrido histórico que tienen estas dos regiones. Si la revolución de 1952 no logró tener una consecuencia demasiado profunda en los llanos, es precisamente porque había escasa concentración de población indígena, y eso había determinado, además de que si a eso se suma el que estaba muy separada de lo que es el eje central del desarrollo de la vida nacional en aquel entonces, la región de los llanos estaba un poco aislada, pero además de estar aislada, ella no tenía concentración en latifundios. Y lo que hace la revolución de 1952 es ver a los llanos como una zona a partir de la cual puede generarse emprendimientos productivos, pero ya de carácter mucho más moderno. Y ese va a ser el germen a partir del cual comienza a iniciarse lo que ahora conocemos como la agroindustria. Entonces, estos pasos iniciales marcan lo que va a ser el recorrido de los llanos de ahí en adelante. En cambio, en el área altiplánica, y eso se ha estudiado profundamente, lo que sucede es que con la dotación que se da de tierras a las comunidades indígenas y a los trabajadores campesinos, lo que ocurre es que además se les suma el que no podían ni hipotecar ni tampoco vender las tierras que se les estaban dotando, que eso genera ciertos mecanismos que retrasan la implementación de una industria agrícola moderna, como vemos en el campo, como vemos en el sector de los llanos. Entonces, ha sido esta medida de la revolución de 1952 determinante para, en un caso, mantener lo que había sido desde hace muchos años atrás una explotación de la tierra que tiene que ver con esa cultura originaria, y en los llanos ha sido todo lo contrario. Se ha hecho una dotación de tierras mucho más extensas y se fomentó consciente y deliberadamente lo que es la agroindustria. Entonces, esos dos pasados van marcando
un inicio de camino que sigue marcando a estas dos regiones. Esas son las diferencias que se encuentran en uno y en otro aspecto. No es que en el altiplano no haya intención de haber emprendimientos productivos, sino que las consecuencias de la reforma agraria y sus consecuencias también en mantener esta cultura originaria tienen todavía, además de estos otros mecanismos de que no se puede hipotecar la tierra, que no se la puede vender, las tierras que se han dotado, marcan un poco acceso a los capitales. No hay muchos mecanismos en el área altiplánica para la capitalización de los emprendimientos productivos, y esto es clave para el tema de lo que es la agroindustria. La agroindustria, como toda industria grande, requiere de altos niveles de capital que, por las características en que se desenvuelve el área altiplánica, no se pueden acceder a ellos. Mario, se ha hablado también bastante el tema del pacto fiscal, ¿no? Y habría que preguntarse si el pacto fiscal de alguna u otra manera puede ayudar a los municipios a ser productivos, puede influir bastante, o es un tema más de gobierno, de gestión. ¿Cómo lo relacionarías con el pacto fiscal este tema? Ok, primero quiero complementar un poco lo que comentó Rommel, y totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que acaba de expresarnos Rommel, claramente nosotros lo podemos ver cuando hacemos un mapeo de las provincias en el país. Tú ves cómo es la segmentación de las provincias en Occidente a diferencia de Oriente, ¿no? Entonces hablas de grandes extensiones de tierra con un solo propietario, lo que te permite hacer lo que Rommel mencionaba antes, una planificación seria basada en una persona, un grupo de personas que van a seguir esa planificación. Cuando hablamos nosotros del sector público, chocamos con el tema que siempre nos ha tocado chocar durante muchos años, la diferencia entre una política de Estado y una política de gobierno, ¿no? Al ser puestos públicos donde tranquilamente después de 5 años entra otra autoridad y barre con todos a nombre de masacre blanca, termina por echar al suelo toda la planificación. A lo que menciona Rommel, yo le acotaría el tema cultural también, ¿no? Es decir, los procesos de colonización, tanto en Occidente como en Oriente, no han sido los mismos. Eso ha generado también, de cierta forma, la apertura en los llanos, años después, hacia la aceptación a la migración, ¿no? Mucha gente vino a vivir en Santa Cruz, comenzó ciertos emprendimientos, en el Beni lo mismo, etcétera, lo que ha permitido generar una cultura de apertura a mercados, ¿no? Entonces, la producción se orienta también hacia la exportación y eso genera y tiene todas las condiciones para hacerlo, desde el clima, desde la extensión de la tierra, etc. En Occidente, en cambio, a partir de ese parcelamiento, la cultura de producción ha sido más autosustentable, ¿no? Es decir, para el autoconsumo, etc. Y también ha sido beneficiada con muchos programas asistencialistas del gobierno, de la cooperación y demás, que ha generado también toda esa cultura de esperar algo a cambio de. O sea, hay elementos culturales también que juegan en ese rol. Hablando de pacto fiscal, ¿qué entendemos por pacto fiscal? El pacto fiscal es un elemento del pacto fiscal, uno de tantos elementos, es la distribución de los recursos, pero un pacto fiscal no es sinónimo de redistribución de recursos. ¿En qué se basa esto? El planteamiento es ¿para qué? Es como nos reunimos los tres, ponemos todos nuestros ahorros y decimos, ok, ¿cuánto nos va a tocar a cada uno? Ya repartiremos un tercio, pero tenemos una planificación y tenemos objetivos que cumplir. Entonces, si yo te voy a dar un tercio a ti, ¿para qué te voy a dar un tercio? ¿No? Y yo te muestro todos mis proyectos, todo lo que he avanzado como región, como gobernación, como municipio, y te exijo, porque no me alcanzan los recursos para cumplir mis proyectos, que se amplíe esta redistribución de recursos. Y cada una de las gobernaciones, como los municipios, harán ese análisis, ¿no? Pero el tema del pacto fiscal no es redistribución únicamente, es redistribución de recursos, pero no es solo. Es fundamental, por lo que acabo de comentarte,
Si tienes una planificación, tienes un conjunto de competencias que tienes que cumplir como municipio, como gobernación, el pacto fiscal es clave, ¿no? Un pacto fiscal, un diálogo de pacto fiscal que se caiga al tacho, que se redistribuya los recursos sin ese criterio del por qué lo vas a distribuir, para qué lo vas a distribuir, sería un desastre, simplemente una repartija del dinero que existe. Perfecto. Bueno, yo también te lo traslado la pregunta que le acabo de hacer a Mario respecto a cuánto podría beneficiar un pacto, si se hace un pacto fiscal, a temas de productividad, ¿no? A temas de incrementar la productividad, de ayudarla. ¿Influye bastante, no influye esto, Romer? Puede influir, pero no influye de manera directa. Los gobiernos autónomos municipales son entidades que pueden generar procesos de estímulo al desarrollo productivo, pero no es el pacto fiscal una medida que directamente vaya a apoyar eso. Una entidad encargada de promover el desarrollo productivo, si tiene más recursos, puede generar procesos que estimulen la productividad, pero también puede no generarlos, puede destinarlos a otras actividades, a otros proyectos. Entonces, no es per se que el pacto fiscal directamente pueda apoyar emprendimientos productivos, sino que es una medida previa que le permite tener una mayor base de acción a los gobiernos autónomos municipales, pero va a ser decisión de los gobiernos autónomos municipales cómo hacer uso de esos recursos. Entonces, de que puede la decisión de un gobierno municipal ser apoyar esos emprendimientos productivos y puede tener consecuencias importantes, al Estado como una entidad que podía ser la entidad que les permita tener acceso a esos capitales. ¿A partir de qué? Uno de los gastos más grandes que tenía la minería de La Plata, que no podía solventar, era la capitalización de medios de transporte de la minería, de medios de transporte de La Plata que se estaba explotando. Entonces ellos recurren al Estado y ven en el gobierno la entidad que puede endeudarse y hacer ese desarrollo de ferrocarriles. Entonces ese es un ejemplo claro en que una entidad como un gobierno municipal puede generar este tipo de procesos, puede solventar lo que es todavía una deficiencia grande en el país, que es el tema del acceso a una vía de comunicación expedita. Santa Cruz, si es lo que es gracias a esa comunicación vía asfalto que empezó a desarrollarse a partir de los años 50, después de la revolución de 1952. Entonces, ¿qué te permite ese tipo de acceso a medios de transporte? Te permite transportar lo que tú produces, te permite llegar a mercados. Entonces, eso no lo puede hacer el emprendimiento privado. Puede exigir que haya más caminos, pero no va a ser el capital privado el que va a desarrollar infraestructura caminera. Y es ahí donde está la importancia de los gobiernos autónomos municipales. La ley ya establece, por ejemplo, cada nivel de qué tipo de camino se tiene que encargar. El gobierno central está bajo su responsabilidad el desarrollo de los medios de transporte, la comunicación troncal y lo que es la gobernación de los caminos que son interdepartamentales, los gobiernos autónomos municipales de otros tipos de medios de transporte de comunicación. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. El pacto fiscal lo que permite no solamente va a ser establecer, como dice Mario, cuáles son las responsabilidades de cada nivel. Es muy importante que tengan los recursos para atender esas responsabilidades, pero si los gobiernos autónomos municipales no tienen la capacidad de enfrentar ese tipo de responsabilidades, pero además no tienen la capacidad de ejecutar bien esos recursos, eso no va a repercutir en un desarrollo productivo. Perfecto. Yo lo que he podido observar en estos temas, amigos, amigas, es que bueno, yo todavía no veo economías de escala interna, ¿no? Quizás de economías de escala externas dependientes a estas economías grandes, de materias primas no renovables, ¿no? De la minería, de gas, de petróleo, pero así a nivel interno todavía falta mucho, ¿no? Pero hay una pregunta que se me vino a la mente y es respecto a
¿Qué ha pasado con el desarrollo productivo en el altiplano, ¿no? En las zonas altas? ¿Por qué siempre son zonas olvidadas? ¿No? Se ha implementado con este proceso de cambio de alguna manera, no en todas las esferas sociales, una revolución, ¿no? De mayor inclusión, participación, lo que ustedes quieran. Bueno, es un proceso que se ha ido dando ya desde el 52 hasta acá. Pero históricamente siguen siendo marginales, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué todavía siguen siendo marginales, Mario? Creo que hay elementos que los hemos conversado y los estamos conversando ahora. Es, bueno, el tema de la tierra. El tema de la tierra es uno de los elementos que no ha permitido ese desarrollo económico local. Desde mi punto de vista, el parcelamiento constante de los pequeños espacios es muy diferente si tú produces soya por hectáreas que produzcas quinoa en tu pequeña parcela, ¿no? En una hectárea versus 70, 90 hectáreas que tienen un empresario cruceño, por ejemplo, ¿no? Segundo, el tema de las políticas asistencialistas, ¿no? Es decir, que el esperar siempre que venga un programa, que venga el nivel central y promocione estos espacios. Hemos visto el tema del Año Internacional de la Quinoa, el año 2013, ¿no? Era el boom, el tema de la quinoa, se profundizó mucho en el programa, pero las consecuencias también de eso son motivo de análisis hoy en día. Muchas cosechas de cañagua o de otros cultivos nativos han sido dejados de lado para sobrecargar la tierra con la producción de quinoa para la exportación. Estamos hablando del occidente. Y también otro elemento es innegable hablar, y creo que hoy día cuando todos nos despertamos nos damos cuenta que el frío es terrible, ¿no? En el altiplano. En el altiplano es peor, las heladas, elementos como la propiedad de la tierra también comunal, sin una planificación, que terminan por ser tierras dormidas, que tampoco permiten generar. El tema de gestión, como lo hablaba Romer, es clave, ¿no? Es decir, no te vamos a dar plata y eso va a generar per se un desarrollo económico, sino parte de la gestión, de la planificación, temas de gobernabilidad igual dentro del municipio que van a aprender, esos son varios elementos, ¿no? Cuando tú ves índices de gobernabilidad, identificas que los índices de gobernabilidad también son más críticos en el altiplano, ¿no? También por la mayor presencia de municipios en el altiplano. Entonces, como vas viendo, son varios elementos que van jugando entre sí, que truncan un poco el desarrollo económico local del altiplano. Ahora, Romer, en este tema es muy importante aclarar, ¿no? Porque hay distintas visiones, habla de desarrollo desde todo sentido, desde una visión capitalista, ¿no? Tenemos otra visión que es la contraria, ¿no? Que es con la madre tierra, la convivencia, la unión, la reciprocidad, ¿no? Hay una cosmovisión andina en todo esto de desarrollo, ¿no? Es que automáticamente uno, cuando habla de desarrollo, primero, incremento de la producción y diversificar la economía, ¿no? O diversificar la productividad, ¿no es cierto? Entonces tienes estas matices de desarrollo y quizás uno esté desde una visión de primer mundo, esté viendo que las zonas altas, el occidente del país, no tiene desarrollo, ¿no? Pero quizás si nos integramos a las comunidades, digan a ellos, no, estamos bien, tenemos desarrollo, pero no es un desarrollo capitalista, sino es un desarrollo más bien del vivir bien, ¿no? Que no implicaría tampoco una alta tasa de productividad, sino de satisfacernos desde nuestro consumo interno, y para nosotros eso es desarrollo, ¿no? Entonces, fíjate, Mario, fíjate, Romer, cuántas visiones de desarrollo tenemos hoy en día, ¿no? ¿Querías complementar algo en esta idea, Romer? Sí, pueden existir ideas de desarrollo, pero aún a pesar de estas variaciones respecto a lo que sería el desarrollo óptimo, las comunidades, la ciudadanía que vive en el área rural como la que vive en el área urbana, lo que quiere es la satisfacción de ciertas necesidades básicas: acceso a salud, acceso a educación,
acceso a servicios básicos, vivir en condiciones que sean dignas. Entonces eso está más allá de esta idea de desarrollo que puede ser diversa. Es una demanda latente que existe en las comunidades rurales, que existen en los barrios de las ciudades, y eso es a lo que se debe responder. Pero seguimos dándole vueltas, y hay un punto central, que es el tema de que si no existe una base económica, una base material que sustente el acceso a esos servicios básicos, que sustente esas condiciones mínimas dignas de vida, no se va a poder satisfacer esas demandas. Es verdad que existe este tensionamiento entre estas visiones más culturales acerca de que las comunidades permanezcan en las condiciones de organización social y política que ellas tienen, pero eso no deja de lado, y eso está ampliamente demostrado, si se quiere, que las comunidades rurales lo han demandado desde los años 50, acceso a educación, acceso a salud. Y la pregunta que tú haces, Humber, es una pregunta central. ¿Existe un factor estructural que esté frenando el desarrollo, frenando la productividad en el área altiplánica? Y ahí se han dado diversas respuestas. Una de ellas de que tiene que ver con la misma organización que se tiene en el altiplano para el acceso y la explotación de la tierra. Ya habíamos mencionado que no hay un mercado de tierras en el altiplano, como sí existe, por ejemplo, en Santa Cruz. En Santa Cruz hay un mercado de tierras en el sentido de que hay tierras que se ponen a la venta, tierras que se ponen en alquiler, y por las limitaciones que hay en el área altiplánica, eso no sucede. Y también tiene que ver con también aspectos diversos, como es el tema de que en el área rural esta imposibilidad de tener acceso a la hipotequización, a la venta de las tierras, lo que genera es esa frase que muy extendida del minifundio. Un productor agrario fallece y termina heredando a los hijos una parcela de tierra que se convierte en cada vez más estrecha. Y mientras más se va heredando la tierra, la extensión de tierra que se hereda es más pequeña. Entonces, hay diversos factores que se apuntan como responsables del retraso en el área altiplánica, del desarrollo productivo, y lo que se tiene que hacer es seguir trabajando en eso. Tiene que haber investigación seria acerca de que nos diga cuáles son los factores determinantes para que se frene el desarrollo productivo en el área altiplánica. Y en temas de desarrollo, como hablabas tú, Humber, hace 2 años Naciones Unidas ha lanzado el índice de la felicidad, ¿no? Y Budapest ha sido el país que ha salido con el más alto índice de felicidad y es declarado como el país más feliz del mundo, ¿no? ¿Y de qué parte todo eso? ¿De dónde parten esos indicadores? Y yo creo que es un avance grande porque rompes con el esquema de que a mayor productividad es generación de mayor felicidad, ¿no? Como si fuera un efecto directo. La finalidad del desarrollo como punto central es la felicidad. Entonces vas viendo que hay otros elementos que juegan con el concepto de desarrollo y el alcance de la felicidad. Cuando tú lees el Summa Camaña también rescata muchos de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el saber comer, ¿no? ¿Qué es comer? Servirte harto, así como cochalo, ¿no? Yo soy cochalo, pero, sí, dale. Pero es un tema cultural también, el servir harto, comer harto, mi cariño, ahí está, toma harto, aquí está tu mega jarra de chicha, etcétera. Entonces son elementos que van jugando con el tema de productividad, como decías hace un momento, ¿no? No es tal vez países de primer mundo que ven, si no aumentan sus índices de producción, no, pues entonces no están creciendo, no están siendo felices, ¿no? Necesitan ser felices, pero vas a la comunidad y no le importa tanto fijarse en temas de índices de productividad, ¿no? Sino también en otros elementos que juegan. No, y es muy importante, ¿no? Pero algo para concretizar, ¿no? El mejor ejemplo que hemos tenido, esas 2 visiones chocantes de desarrollo fue lo que ha pasado con el TIMNIS, ¿no? Para el gobierno era vital la carretera porque te decía que era integración, ¿no? Era unir a los departamentos, ¿no?
es desarrollo, desde esa visión era desarrollo, ¿no? Pero para las comunidades del Timnis, quienes opusieron a la carretera, desarrollo era más bien preservar el medio ambiente. Y hay una contrapuesta ahí, ¿no es cierto? Entonces hay dos visiones distintas, ¿no? Que no sé si podrían ser complementarias, pero ahí están. Ya. Son dos visiones, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que uno tiene simplemente para destacar este punto, ¿no? Ahora, por otra parte, Romer, Mario, el tema no hemos hablado de competitividad, que es un elemento también de desarrollo. Y cuando hablamos de competitividad, necesariamente uno se aboca a que si tú exportas tus productos o no exportas, nuevamente desde esa visión de primer mundo, ¿no? Y que también es importante para el crecimiento económico de un país, ¿no? Pero yo simplemente, bueno, no sé si va a ser una pregunta muy inocente mía, pero ¿es posible que estas comunidades, ¿no?, indígenas, campesinas, puedan ser productoras, puedan diversificar a través de capacitaciones y invitarles, ¿no?, a que tengan una visión empresarial? O sea, ¿es posible darle esa visión empresarial a estas comunidades? ¿O ellos tendrán sus propias maneras de producir, su propio pensamiento de desarrollo, ¿no? Porque es difícil. Imagínate que un empresario venga y diga, no lo va a hacer, no lo va a invertir. ¿Por qué? Porque para ello tendría que trabajar conjuntamente con la comunidad. Y para el empresario no es pues negocio este tema, ¿no? Pero ¿cómo han podido ver de manera global este planteamiento que les estoy proponiendo? Y yo veo que ahí interviene el tema cultural, y me hace recuerdo cuando trabajaba en Tapacarí, una comunidad en Cochabamba, cuando USAID estaba todavía presente, invirtió en un hospital materno-infantil. No recuerdo qué nivel de hospital era, pero compraron camas para dar a luz, porque el índice de mortalidad materno-infantil era muy alto. Entonces, solución: enfermeras, camas, etcétera, especialistas. Pasan 6 meses y el índice era demasiado bajo. La gente no iba al centro a dar a luz. La gente prefería dar a luz con la madrina, porque era un tema cultural. La madrina era la que tenía que ayudar a la madre a dar a luz al bebé, con el riesgo que esto implicaba. En Perú también el tema de parto vertical, que hoy en día está promocionando el mismo gobierno peruano, etcétera. Entonces te vas dando cuenta que no es solamente el tema material que tienes que ver, ¿no?, sino también el tema social y cultural que va a ir involucrado en ese sentido. Y en el caso del altiplano es igual, ¿no? El tema es que por una cosmovisión andina en ciertos sectores, por ejemplo, la finalidad no es explotar y sobreexplotar la tierra hasta que nos lance altos índices de productividad y de exportación. Y es algo que tal vez alguien que vaya a capacitar sobre criterios empresariales al altiplano va a chocar, ¿no? Sí. Y dices, pero no me entiendes que necesitamos elevar tus índices de competitividad o de productividad y exportar al exterior. Y la persona no. O sea, no es la finalidad. No es la finalidad generar comida para ir y venderla y que se bote. La finalidad de la comida es comerla, ¿no? Y es un regalo que te da la paya y todo viene a partir de esa cosmovisión. Perfecto. En el tema, bueno, ya estamos a pocos minutos ya de concluir el programa. Vamos a las conclusiones, ¿no? Hemos hablado de todo, pero creo que lo hemos ido estructurando detalladamente, ¿no? Las responsabilidades de cada actor en este tema, ¿no? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones, ya manera de concluir respecto al tema que hemos ido tratando, Romer? Por el momento hay algo en nuestro país que está fuera de discusión, es algo que está latente a nivel también internacional. No puede haber un divorcio entre el sector privado y el sector público. Tiene que haber una complementación. Ha habido momentos a lo largo de nuestra historia que esa complementación ha dado resultados interesantes. Santa Cruz es producto de esa complementación. El Estado, a partir de las corporaciones de desarrollo, ha destinado importantes cantidades de dinero para capitalizar el Oriente, y eso también ha sido respondido por un sector privado que ha iniciado alta productividad y que luego ha generado esa agroindustria cruceña exitosa. Entonces, eso está fuera de discusión. Lo que nosotros tenemos que seguir profundizando, y es la primera conclusión a la que yo llegaría, es ver cómo se da esa complementariedad.
¿Cuáles son los aspectos que no pueden ser solventados por el área privada y que deberían ser solventados por el área pública? Por ejemplo, muchos han apuntado a algo a propósito de la cumbre Sembrando Bolivia, de que nuestro país es el gobierno el que menos invierte en investigación agrícola. No es el caso del Paraguay, no es el caso de Argentina, de Chile, que son gobiernos que fomentan mucho la agroindustria. Y el tema de la investigación es caro, tiene que ver con elementos que solo pueden ser solventados por el área pública, con el tema de las universidades, con programas de investigación agrícola. Entonces, tiene que ir encontrándose estos aspectos en los que el área privada no puede solventar esas necesidades y el gobierno, a partir de inversión, investigación, tiene que solventar esas deficiencias y haber una complementación con el tema del sector privado. Perfecto. Mario, ya prácticamente ya estamos concluyendo el programa. ¿Cuáles son tus primeras impresiones respecto a este tema que hemos tratado? Bueno, puntual, ¿no? Creo que también sacaría una conclusión, el desafío de la planificación sostenible, ¿no? Para evitar la lógica de política de Estado, política de gobierno, que las alianzas de planificación deben venir con la sociedad civil, empresario privado, el aparato público, etcétera, que permitan solventar una planificación que vaya más allá de un proceso electoral, más allá de una gestión de un alcalde, de un gobernador o de un presidente. Perfecto. Bueno, las conclusiones a lo que hemos visto, hemos ido desarrollando, es que todavía yo no veo esta revolución productiva en nuestro país. Lamentablemente nos falta mucho, ¿no? No tenemos economías de conglomerado, no podríamos llamarlo así, estas economías de clúster, ¿no? Me parece muy interesante la propuesta ahora de candidato, ahora electo gobernador, de Félix Pazzi, que no sé si en otras propuestas había, pero por lo menos Félix Pazzi fue muy puntual en este tema, ¿no? De activar estos cadenas de valor, ¿no? Las cadenas de valor desde un sentido regional, municipal, que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque es una cadena productiva, que tienes 3 eslabones, ¿no? Una esfera de producción, una esfera de transformación y una esfera de comercialización, ¿no es así? La cooperación internacional ayudó bastante en los temas, ¿no? Tenemos varios ejemplos, pero el problema, como decía Mario, el tema de la sostenibilidad nos cuesta mucho todavía en nuestro país, ¿no? Nos cuesta demasiado, ¿no? Me parece que yo no soy, bueno, hay distintas visiones de desarrollo, ¿no? Tenemos una visión capitalista, ¿no? Podemos tener una visión socialista, pero la experiencia única que tenemos de desarrollo en nuestro país es el hecho de vivir bien, ¿no? En armonía con la naturaleza, con la madre tierra, que por ahí también es válida, ¿no? Pero todavía nos falta ese componente, y yo que quiero rescatar del primer mundo, de estos países del centro, es el tema de la competitividad, ¿no? Porque aislarnos como país nos hace daño, porque tenemos que entrar en una economía de mercado y nos haría competente, y creo que tenemos todas las condiciones para ser competentes y exportar nuestros productos, no solamente como materia prima, sino también de darle un valor agregado, ¿no es así? Entonces, yo creo que todos estos puntos que hemos ido desarrollando están en la Agenda 2025 del gobierno. Espero que lo cumpla, ¿no? Y que dejemos de ser el país clientelar, ¿no? Asistencialista, ¿no? Porque también hace daño, ¿no? Yo creo que el país debe ocuparse hoy en día, ¿no? En producir, en agarrar las herramientas, y el gobierno tiene que priorizar hoy en día en otorgar esas herramientas, ¿no? No todo que sea de la mano. Si tienes que construir un puente, ¿no? Que les dé el material para que construyan el puente, ¿no? Que eso sería lo adecuado y lo ideal. Bueno, amigas, amigos, realmente ya se nos terminó el tiempo. Muy contento de estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Gracias.